Esperemos. Ya. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Fernando Silva Rodríguez. En este primer video vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias, sus definiciones, terminología y clasificación. También veremos cómo se aplican en el modelado matemático y qué significan conceptos como orden, linealidad y problemas de valor inicial o de frontera. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función desconocida con sus derivadas. Como observamos en este primer caso, la derivada de y con respecto a x es igual a 3 veces x. La y es la variable dependiente, la x es la variable independiente, la y depende de otra. A continuación, seguiremos con los tipos de formas. Empecemos con la forma general. La forma general de una ecuación diferencial de orden n se escribe como estamos observando aquí en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo leemos de la siguiente manera: x al cubo por la derivada de y con respecto a x, más y al cuadrado igual a 0. En el otro ejemplo, en el otro caso, la derivada de y con respecto a x más la raíz cuadrada de la fracción 1 menos y al cuadrado dividido entre 1 menos x al cuadrado igual a 0. Continuamos con la forma normal. La forma normal se obtiene cuando despejamos la derivada de mayor orden y la dejamos sola en un lado de la ecuación. Continuando con la forma normal se obtiene cuando despejamos la derivada de mayor orden y la dejamos sola en un lado de la ecuación. La derivada de y con respecto a x es igual a y multiplicado por paréntesis 2x al cubo menos, como estamos observando aquí en el ejemplo, y al cubo dividido entre x multiplicado por paréntesis 2x al cubo menos 3 y al cubo. El otro ejemplo que tenemos acá, la derivada de y con respecto a x es igual al seno de paréntesis x más y. Y por última forma, primero la definición. En la forma diferencial se escribe cuando diferenciales de x y de y en dos funciones m, digamos m representando a x y n x y. ¿Listo? Entonces vamos a explicar los ejemplos. El ejemplo número 1 se muestra que el paréntesis x menos 2y por dx más paréntesis 2x más y por dy igual a 0. Con esto hemos visto las tres formas principales en que podemos escribir una ecuación diferencial. La forma general, donde no aislamos la derivada más alta; la forma normal, donde sí aislamos la ecuación; y la forma diferencial, escrita con dx y dy. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que no se va a resolver. ¿Listo? Solo es un ejemplo de la forma. Para continuar, en esta parte vamos a aprender cómo clasificar una ecuación diferencial según 4 criterios: tipo, orden, grado y linealidad. Para esto usaremos varios ejemplos de la tabla que ven en pantalla. Clasificación de una ecuación diferencial tipo ordinaria. Listo. La conclusión, la definición es que solo tiene derivadas respecto a una variable independiente. ¿Listo? La derivada, tomemos el primer ejemplo de la tabla de ecuaciones diferenciales al lado izquierdo, y la derivada de y con respecto a x es igual a 2 por e elevado a la menos x. ¿Listo? Continuando con el tipo parcial, tiene derivada respecto a dos o más variables independientes. Tomemos el segundo caso, donde nos dice que la derivada parcial de y con respecto a t es igual a la derivada parcial de x con respecto a t más k por x menos la derivada parcial de y con respecto a s. Pasando la diapositiva, seguimos con el orden. ¿Qué es el orden? El orden es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Si la derivada más alta, la derivada más alta de primer orden. ¿Listo? Orden 1. Si es segunda derivada, sería orden 2. Tomemos el ejemplo, igual a 0. Tomemos este ejemplo de orden 2, que nos dice que x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x, más x por la primera derivada de y más y igual a 0. Explicando los ejemplos. Grado. Listo. ¿Qué pasa con el grado? El grado es el exponente de la derivada más alta. Siempre que la